Damos las buenas noches. Hoy la Iglesia Universal celebra la memoria de San Cayetano, mañana de Santo Domingo de Guzmán. De verdad, reciban un cordial saludo y bienvenida. Es una bendición recibirlos virtualmente en nuestro proceso de formación. Animados por la gracia de Dios y la continua acción del Espíritu Santo, nos reunimos esta noche en comunidad para tener de manera especial encuentro con la palabra de Dios. Recordemos, el Espíritu Santo es un don universal para todos los creyentes. Es quien guía, transforma y santifica. De cierto decía San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Brindémosle toda nuestra atención a Marlene, colaborémosle en aquello que nos pida la ayuda y prestemos toda la atención, que este mensaje no solamente se quede en nuestros pensamientos, sino que podamos anidarlo en el corazón y hacerlo vida. Adelante, Marlene. Amén, amén. Muchas gracias, William, y a todos los que hoy nos han colaborado en esta asamblea, en esta escuela de formación. Nos hemos reunido para aprender, ¿sí o no? Para dejarnos enseñar por el Señor. Y el Señor ha querido que esta humilde sierva esté hoy aquí para decirles algo lindo del Espíritu Santo. A mí me encanta hablar del Espíritu Santo. Y más que todo, la vivencia en el Espíritu Santo. Sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo, todas y todos los que están conectados, porque les aseguro que no los invitamos ninguno de nosotros. Fue el Espíritu Santo el que los motivó, el que les recordó que ya eran casi las 7 que teníamos que conectarnos. Entonces es una bendición, de verdad, estar en el Señor porque Él se encarga de todo y ya lo vamos a ver. Bueno, es una bendición hablar de nuevo del Espíritu Santo. Hemos recibido mucha formación y nunca es basta porque la palabra de Dios es tan extensa y tan rica que pasaríamos días de días hablando de las riquezas que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. Todo lo que nos dijo William, el Espíritu Santo es nuestra ayuda, es el que ha estado siempre con nosotros desde que Jesús se fue. Y como dijo don Edwin, estaba desde el principio. Génesis 1:2 dice que el mundo era un caos y el Espíritu Santo se revoloteaba sobre las aguas. El Espíritu Santo, les pregunto, ¿es una cosa o una persona? Una ¿Alguien que persona. quiera? Una persona. ¿Y qué persona es? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Correcto. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Tenemos un Dios uno y trino y el Espíritu Santo cumple una función, cada uno cumple una función maravillosa en este mundo espiritual y el Espíritu Santo es el que quiere que nosotros, quiere realizar la obra en nosotros, que es llevarnos a la santidad. Nadie entra al cielo si no está completamente puro. Entonces, en esta vida, el Espíritu Santo nos va a guiar a la santidad, nos va a limpiar de todo pecado y nos va a dar la vida en abundancia que necesitamos y que Jesús nos prometió. Cuando Moisés estaba en la tienda y llamó a los 70 ancianos
dice que el Espíritu se derramó y empezaron a profetizar. Pero habían dos que habían quedado en sus tiendas, ahí estaban en el tabernáculo, habían dos que habían quedado en sus tiendas y que desde allá estaban profetizando. Y Josué llega y le dice a Moisés, prohíbeselos. Y Moisés le dice, ¿por qué se lo vamos a prohibir? Estás celoso. Ojalá todo el pueblo profetizara. Eso está en Números 11:24. Ojalá todo el pueblo profetizara. El Espíritu Santo se ha movido a través de los tiempos, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Solo que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se veía como esporádicamente actuando en el pueblo de Dios, a pesar de que él siempre era el que daba el querer y el actuar, también a través de los profetas, a través de todos sus siervos. Hoy el Espíritu Santo quiere hacer maravillas en nosotros. Les pregunto, ¿ustedes creen que para ser buenos cristianos necesitamos al Espíritu Santo? ¿Ninguno lo cree? ¿Ustedes claro. creen que tenemos? Ujú. Ajá. Mire, ¿ustedes creen que podemos pedirlo todos los años? Todos los días, a cada momento. Todos los días. Es más, yo me iría un poquito más a cada rato. A cada rato. Vean lo que nos dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Palabra de Dios. El Espíritu Santo en nuestra humanidad, en la vida del cristiano, es fundamental. ¿Por qué? Porque es el que nos enseña, es el que nos ayuda, es el que nos da la fuerza, es el poder de Dios en nosotros. Para entender la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que experimentar una mayor profundidad y poder en nuestra relación con Dios. ¿Desde cuándo tenemos el Espíritu Santo? Desde nuestro bautismo. Desde que nos bautizaron. ¿Será importante bautizar a los niños? O mejor nos bautizamos cuando ya tenemos conocimiento y uso de razón. Desde que somos niños. Desde que somos niños, ¿para qué? Para que podamos recibir esa fuerza de Dios. Ninguno de nosotros podría decir que ama a Dios si no es porque el Espíritu Santo se lo inspira. ¿Alguien que me lea aquí lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Oficial la inauguración de esta obra tan bonita. Hoy aquí en Santa Si Nadie quieres te con... ayudo. Ajá, Adelante, nadie- Judith, adelante. Ok, doña. ajá. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, el Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por por los profetas, símbolo del seno constantinopolitano que nos hace oír la palabra del Padre, pero a él no lo oímos, no lo conocemos, sino en la obra mediante la cual nos revela el Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo, no lo habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirlo.
porque no le ve ni reconoce, mientras que los que creen en Cristo lo conocen porque Él mora en ellos. Palabra de Dios. Ah, no es Te palabra de Dios, perdón. alabamos, Señor. A pesar de que el Espíritu Santo es para todos, no todo mundo puede recibirlo, ni tampoco todo mundo lo conoce. ¿Y por qué nos dice esto la Iglesia Católica? Porque ya sabemos cuál es la realidad de este mundo. ¿Qué es lo que este mundo está persiguiendo ahorita? ¿Mm? Fama, placeres, dinero, el tener ha sido como lo más importante, más que dejarse instruir por el Espíritu de Dios. Es más, muchas veces hablamos del Espíritu Santo con las nuevas generaciones y les parece mentira que haya un Espíritu Santo que nos pueda develar quién es el Padre. Nosotros a Dios no lo vemos, a Jesús, pero sí lo escuchamos a través, y lo vemos a través de las escrituras, pero lo escuchamos a través del Espíritu Santo. Y a lo largo de esta enseñanza nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo ha estado más cerca de nosotros que como nosotros lo hemos creído. A veces nos parece como el gran desconocido, como cuando Pablo llegó a Éfeso, ¿verdad? Y les dijo, ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y les dice la comunidad, ni siquiera hemos oído hablar de él. ¿Mm? Nosotros sí hemos oído, eso está en Hechos 19:2, para las que apuntan y los que apuntan. Nosotros hemos oído del Espíritu Santo, pero a veces no lo conocemos. Y a veces lo conocemos, pero no le damos el lugar que Él merece en nuestras vidas. Porque si nosotros dejáramos actuar al Espíritu Santo dentro de nosotros, bueno, primero fuéramos realmente santos, ¿verdad? Estuviéramos en ese camino de santidad, porque nadie ahorita es santo hasta que pasa a la vida eterna, pero aquí estuviéramos en un camino de santidad donde podríamos disfrutar de las maravillas que Dios nos da a través de los hermanos, a través de nuestra realidad, sin quejarnos, alabando a Dios en todo momento, dando gloria a Dios por cada una de las situaciones, sonriendo todos los días, siendo personas amenas, siendo personas sabias cuando hablamos con los demás. Entonces, vamos a conocer quién es verdaderamente, ya nos dijeron quién era verdaderamente el Espíritu Santo en charlas, en temas anteriores. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos hacer que ese Espíritu Santo de verdad penetre dentro de nosotros, y es que Él quiere hacerlo, pero nosotros no lo dejamos. A veces por desconocimiento, a veces porque tenemos algunas trabillas ahí que no nos dejan ser libres. Cuando Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, era porque Jesús estaba anunciando ya que iba a partir de este mundo. Y la gente pensaba, ¿qué iba a pasar con ellos? ¿Cómo iban a seguir evangelizando? ¿Cómo iban a seguir viendo esa acción de Dios en sus corazones, en sus cuerpos, porque Jesús pasó sanando y liberando? Y entonces el Señor les dice, el Consolador vendrá, porque el Padre lo enviará y les enseñará todas las cosas. Él es el Maestro por excelencia y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho, todo lo que está en las Escrituras. O sea que si nosotros leemos las Escrituras,
y luego tenemos que hablar de ellas con alguien, el Espíritu Santo nos va a recordar qué fue lo que leímos. El Espíritu Santo nos va a dar esa capacidad para poder transmitir el mensaje del Señor aún aquellos que se resisten, aún aquellos que están muy lejos, aún aquellos que todavía no quieren entregarle su corazón a Dios. Pero nosotros solo vamos a decir lo que el Espíritu Santo nos esté recordando. Él va a ser nuestro consolador. ¿Qué es un consolador? Cuando uno dice, ay, con esas palabras que usted me dijo, me consoló tanto. El consolador, aquel que me brinda consuelo, aquel que ve, que mira cómo estoy por dentro, si estoy llorando, si estoy triste, si estoy angustiada, si estoy ansiosa, deprimida, si estoy cansada, si estoy con ganas de botar ya la toalla, si estoy escéptica, si estoy decepcionada en que a veces de Dios, a veces de los hermanos. Él me va a consolar, porque Él es una fuerza, es la fuerza del Padre, el poder de Dios actuando en nosotros. Y lo más lindo, lo más maravilloso es que la palabra de Dios dice que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. O sea que este cuerpo es casa de Dios, que Dios habita en nosotros, que Él está aquí y que Él quiere que lo dejemos actuar. Él no quiere estar ahí escondido, Él no quiere estar ahí eh, eh, inerte. Él quiere estar vivo y quiere estar presente y quiere que nosotros descubramos cuánto puede hacer en nuestra vida. Entonces, la acción del Espíritu Santo en el cristiano para llevarlo ya a una aplicación, porque Él es el don por excelencia, el que da vida nueva, el que da vida en abundancia. ¿Cómo es que nos da esta vida nueva? ¿Cómo es que nosotros podemos percibir que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? ¿Mm? Dice que el Espíritu Santo es quien nos consuela, Él nos ayuda, nos ilumina, nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos conversión, es fuente de paz y de gozo, es el agua viva, el Espíritu Santo es espíritu y vida. El Espíritu Santo es el que acompaña a la iglesia desde siempre y nosotros somos iglesia. El Espíritu Santo, con su gracia maravillosa, restaura en nosotros todo aquello que el pecado ha deteriorado. Por eso decimos que nos consuela. El Espíritu Santo está dándonos cada día la vida abundante que nosotros necesitamos. Vamos a ver quién me ayuda a leer esta cita bíblica. Te ayudo. Sí, por favor. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, yo como trabajo en un ministerio de sanación interior y como recibo a tanta gente que viene, pero es que ustedes no tienen idea la historia de las personas que vienen. Uno se queda
pero súper asombrado y triste a la vez por ver cuánto ha sufrido el pueblo de Dios. Por decirles algo, una señora que me cuenta que su mamá la fue a dejar de 2 años a un lugar allá muy lejano, a una montaña, y porque ella no podía criarla en el lugar donde ella estaba trabajando, y entonces se la lleva a los abuelos, los dos eran alcohólicos, los tíos eran alcohólicos, y un día se arman de fiesta y se van a acostar y se les olvida que tienen una niña a cargo. Y ella pasó toda la noche en en el sereno, en la oscuridad, con el aullido de los perros, de los lobos. Dice que ella no sabe qué era. Dice, yo estaba muy pequeñita y, y no sabía qué estaba pasando. Cuando me dio mucho sueño, después de que tenía muchísimo miedo, me acosté en el pasto y ahí me hice un puñito y me dormí. Tenemos un Dios misericordioso que nos consuela a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que se conecta con el espíritu del hombre y que hace que nuestra historia cambie. Él nos transforma, nos limpia y aclara nuestra vida. Él sana nuestras heridas. Por eso esas 2 citas del consuelo del Señor. Isaías 40 dice, consuelen a mi pueblo. Pero ¿cómo nosotros vamos a consolar al pueblo de Dios si tal vez nosotros en nuestro corazón no nos sentimos consolados? Tal vez no sentimos que esa fuerza de Dios que está ahí, que está latente dentro de nosotros, es capaz de brindarnos esa paz, esa alegría, ese apapacho que necesitamos dentro, que necesitamos que nos recuerde que somos sus criaturas. Necesitamos que nos recuerde que Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, que por más grande que sea la tribulación, siempre vamos a recibir de Él el consuelo, el alivio en nuestros corazones. Dios está con nosotros. ¿Y cuál es la forma de Él de estar con nosotros? A través del Espíritu Santo, que nos da vida, que nos da alegría, que nos da paz. Por eso, en todo momento de tribulación, en todo momento de problemas, en todos los momentos en que nosotros no sepamos qué hacer, que nos sintamos perdidos porque el dolor ha llegado a nuestro corazón, tenemos que tener clarísimo que el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana tiene esa tarea de consolarnos, de mitigar ese dolor. A veces la gente nos confunde, a veces la gente nos da mala vida, a veces la gente nos aplasta con sus comentarios, con lo que nos hacen. Y tal vez ya nosotros fuimos consolados. Vea qué bonito al final de la palabra dice, también nosotros, para que nosotros también podamos consolar a los que sufren. O sea que después de este tema vamos a tener una tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Consolar a los que sufren. Pero para eso nosotros tenemos que dejarnos consolar por Dios. Él nos va a quitar esa amargura, esa soledad, esa angustia en nuestro corazón. Y no porque tal vez nuestros problemas se vayan a arreglar, sino porque tenemos la certeza de que ya Él ha tomado control de ese problema, de que ya Él ha tomado control de nuestra vida,
de que ya Él ha tomado control de los nuestros. Y entonces podemos descansar en Él. Si tienen alguna pregunta, nada más abren el micrófono. El Espíritu Santo también tiene otra tarea, otra función dentro de nosotros. ¿Quién la quiere leer? Yo. Y de igual Gracias. manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Levanten la mano el que nunca ha pecado. Levante la mano el que nunca ha cometido errores. Levante la mano aquel que se cree tan fuerte, tan valiente, tan poderoso, que no tenga una mínima de debilidad en su corazón. Igual el Espíritu viene a ayudarnos en nuestra debilidad. Cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, tenemos muchos pecados. Y vamos y nos confesamos y nos pasa lo que decía San Pablo. ¿Por qué lo bueno que quiero hacer no lo hago? ¿Y por qué lo malo que no quiero hacer es lo primero que hago? Y es porque todavía estamos en crecimiento. Porque todavía tenemos ahí el Espíritu Santo, pero no lo hemos dejado actuar. A veces no sabemos ni cómo. Él, el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Nos levanta de donde estamos caídos. Es más, no solo nos levanta, nos limpia, nos lava, porque tal vez hemos estado en un charco, tal vez hemos estado en un lugar donde huele, dicen que el pecado huele como a azufre, como a chancho, ¿será? El pecado es maloliente. Las personas que tienen el don de discernimiento de espíritus, cuando alguien que está lleno de pecado llega a saludarlos, me decía una señora, dice, a mí, yo he llegado a saludar a alguien y yo siento donde ese espíritu de pecado que está dentro de la otra persona se me acerca a mí y me pone como en tercera dimensión, como el rostro sobre mi rostro. Entonces, para que nosotros podamos vivir una vida de gracia de Dios, tenemos que reconocer nuestra debilidad. Y el Espíritu Santo nos ayuda a eso. A veces ya dejamos de cometer aquellos pecados horrorosos que cometíamos al inicio, o tal vez todavía los estamos haciendo. No, solo Dios sabe, y usted y yo. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, ¿quién viene en nuestra ayuda? El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Y también dice algo después. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Nos ayuda a conectarnos con ese Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que sabe quién es Dios, el que sabe cuál es la voluntad de Dios, es el único que sabe qué nos conviene. Nosotros hoy podemos estar viendo una situación y pedir a Dios sobre esa situación, pero resulta que a veces esa situación es conveniente que pase porque Dios está viendo el futuro. Nosotros cuando queremos ver el futuro nos da ansiedad y nos dan esos ataques de ansiedad porque no podemos controlar el futuro. Pero Dios es el único que sabe qué es lo que podemos pedir. Y cuando
cuando vemos esto, porque Dios es el que nos guía, me acuerdo de Felipe y el etíope, donde llega, iba el etíope en su carruaje y llega Felipe y se le arrima para preguntarle qué está leyendo y si entiende lo que está leyendo. Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y Felipe le empieza a explicar las escrituras a través del Espíritu Santo. Pero fue el Espíritu Santo quien mandó a Felipe a hablarle al etíope de la palabra de Dios. Pero si Felipe no hubiera estado en conexión con Dios, ¿ustedes creen que hubiera podido escuchar al Espíritu Santo que le estaba diciendo, arrímesele, vaya, le necesita? Entonces, yo me imagino que Felipe le pedía al Espíritu Santo todos los días que le iluminara. Y el Espíritu Santo dentro de él gemía con gemidos indecibles. Yo no sé si ustedes han escuchado a alguien orando en lenguas. La oración en lenguas es esos sonidos indecibles que una persona hace cuando está conectada con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, vamos a ver otra función del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ustedes saben los dones del Espíritu Santo? Esos dones los recibimos desde el día del bautismo. Y en la catequesis nos las hicieron aprendernos. ¿A alguien se le olvidó? A mí se me habían olvidado. Pero en esos dones del Espíritu Santo, ciencia, consejo, entendimiento, fortaleza, piedad, Ciencia, piedad, sabiduría y temor temor. de Dios. Yo me los tuve que aprender en orden alfabético para podérmelos aprender. Entonces, el Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida del cristiano, está para ayudarnos y nos da este entendimiento para poder conocer y aceptar las verdades reveladas por Dios. Vea, una persona que no tiene el Espíritu Santo es una persona que desconoce totalmente cuál es el propósito de Dios para su vida. El Espíritu de Dios está para que nosotros conozcamos cuáles son las verdades del Señor. Él nos ilumina. Él está siempre a nuestro lado para guiarnos, para enseñarnos y para darnos esa sabiduría que necesitamos. Entender la vida, entender lo que nos pasa, entender lo que le pasa al hermano, entender el proyecto de Dios, entender por qué la iglesia nos está enseñando esto o lo otro, entender las verdades reveladas en la palabra de Dios, entender la misión de nuestra mamá María, entender por qué los santos, entender por qué las personas han llegado a ese estado de santidad. El don de entendimiento es el que nos da esa posibilidad. Con los dones, el Espíritu Santo nos capacita para contribuir en el crecimiento de la iglesia. Nosotros tenemos cada uno dones y carismas que podemos poner al servicio de la iglesia. Pero, ¿en qué me ayuda el Espíritu Santo? Él me revela toda la verdad de Dios. Él me hace ver con su luz todo lo que yo necesito entender del plan de Dios.
y me enseña la verdad. ¿Quién es el padre de la mentira? Dice la palabra de Dios. El diablo es el padre de la mentira y Jesús es la verdad. Y el mensaje de Jesús nos libera de las ataduras del pecado y de las mentiras del diablo. Pero si nosotros no dejamos actuar al Espíritu Santo, vivimos solapados en una verdad a medias. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a revelar con su luz maravillosa para que podamos caminar en la verdad, para que podamos darnos cuenta cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, para que podamos estar ahí cada día más unidos a Él, viendo con claridad cuál es el plan. Señor, ¿cuál es el plan? ¿Ustedes les han preguntado al Señor cuál es el plan para hoy? O ustedes desde la noche dicen, mañana me voy a levantar a tal hora, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal otra, y a veces ni siquiera decimos si Dios quiere. Cuando nosotros en la mañana le decimos, ven Espíritu Santo, es lo que la primera oración que tenemos que hacer cuando abrimos nuestra boca es decir, buenos días Espíritu Santo. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tienes para mí hoy? ¿Cuáles son las bendiciones que me vas a dar? ¿A quién tengo que bendecir? ¿A quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo que acompañar? ¿A quién le tengo que hablar de tu palabra? Espíritu Santo, hoy me vas a iluminar en qué te estoy fallando. Yo una vez estaba sentada y se los compartí la otra vez. Estaba sentada en la iglesia, iba a confesarme y el padre, había mucha gente. Y yo estaba ahí sentada y yo dije, uy Dios, yo creo que yo vengo a confesar los mismos pecados del mes pasado. Ay Señor, ilumíname en qué te fallo que yo no me he dado cuenta. Y el Señor me dijo, me culpas de todo lo malo que te sucede. Y yo me quedé fría, porque como a mí me habían abusado, yo sentía que Dios no me cuidaba. Pero yo no lo sabía, estaba ahí muy en mi inconsciente, estaba ahí muy solapado. Empecé a llorar ahí en la banca y lloré más cuando me estaba confesando. Pero después de la confesión salí tan liberada, salí tan sana y le di tantas gracias a Dios. Primero que me iluminó que le preguntara y después cuando le pregunté me contestó. Yo me quedé con la boca abierta porque Dios nos habla en nuestro interior, porque Dios nos dice si nosotros le preguntamos. Una vez vino una señora a consejería y yo siempre me dicen, Marlen, ¿y usted cobra? Y yo, no, para nada. Pero si usted tiene algo para compartir con los pobres, tráigalo, porque nosotros normalmente hay mucha gente que nos cuenta sus necesidades y entonces ahí tratamos de ayudarlos un poquito. Entonces, viene una señora y me trae un paquete de frijoles hasta que se me pega un nudo. Me trae un paquete de frijoles y un paquete de macarrones. Y entonces, cuando terminamos la oración, me dice el Señor, devuélveselos. Entonces yo cogí la bolsita, que ya la había puesto a un lado, donde está el, el cajón de la misericordia, le llamo yo. Entonces cojo la bolsita y le digo, dice el Señor que usted los necesita. Y se puso a llorar. Y me dice, sí, Marley, era lo único que tenía en la alacena. Y usted no me lo está preguntando, pero no tengo ni un 5, ni siquiera para comprar arroz. Y yo, Dios santo,
Si yo no hubiera orado, si yo no hubiera estado en conexión en ese momento con Dios, no me hubiera dado cuenta de la necesidad que tenía esta señora y me hubiera dejado su paquetito de frijoles, su paquetito de, de macarrones y ella tal vez hubiera pasado hambre. Entonces, más bien, Diosito le ilumina a uno para que uno pueda ayudar a estas personas. Luego, cuando había una señora que hace mucho tiempo no la veía, ni nos hablábamos, pero ella siempre oraba por mí, yo siempre oraba por ella. Pero en ese momento el Señor me decía, ore por fulanita, ore por... Y yo todos los días, Señor, bendícela, Señor, tómala, Señor. Y entonces un día dije, bueno, el Señor me está pidiendo que ore, pero realmente no sé cuál es el motivo para orar. Y entonces vine y le puse un mensaje, le digo, usted está bien. Es que el Señor me está diciendo todos los días que ore por usted y me dice, ¿será porque se murió mi mamá? Estaba pasando un duelo y la estaba pasando bastante triste. Entonces, el Señor viene a darnos esa iluminación, viene a ponernos en contacto con Él para que nosotros sepamos no solo nuestra realidad, sino también la realidad de las demás personas, las que están a nuestro lado. ¿Tienen alguna consulta? Yo creo que ya todos se fueron a dormir. Yo estoy bien Ah, despierta. muy bien. Alguien que me lea esta Marlene, cita estamos muy bíblica. atentas con su tema súper bueno, agradable, lindo y de un gran aprendizaje y cómo trabaja el Señor, ¿verdad? Esa sabiduría que le da a usted para entender de la necesidad de las personas y que si oramos, el Señor nos devuelve lo que nosotros eh, tenemos que hacer para los demás. Y muy lindo, aquí yo la escucho y bueno, hasta que me siento allá como que si estuviera en el cielo, viera qué linda paz. Ay, gloria al Señor. Alguien que Bendito me Dios, lea doña Lala. Gracias, doña Ceci, bendiciones. Alguien que me lea Juan 4, Con mucho 23, gusto, 24. Marlene, con mucho gusto. Gracias. Del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 23 al 24. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean, después de esa cita bíblica podríamos apagar y vámonos y reflexionarla toda la semana y toda la vida. Viene la hora y ahora es hoy. Hoy es el momento de salvación. Hoy es el momento de adorar a Dios. Hoy es el momento de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Les decía que el Espíritu de Dios estaba comunicado con el Espíritu del hombre y que nosotros teníamos dentro de nosotros al Espíritu Santo y que somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Mm? Pues no solamente nos tenemos que conformar con ser templos vivos del Espíritu Santo, sino que le adoremos, que vivamos en contemplación con Él, que le, voy a usar una palabra muy coloquial, que le saquemos el jugo a ese Espíritu Santo que es tan poderoso. ¿Mm? Cuando ve uno la vida de los santos, la vida de San Francisco de Asís, del Padre Pío, ¿no? De Santa Rita de Casia, no sé, díganme el santo de su devoción, San Antonio de Padua, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, tantos santos, tantos santos. ¿Qué es lo que ellos han hecho que se han diferenciado
de todos los demás, adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Mm? Adorar a Dios en espíritu. Adorar a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando lo adoramos y cuando estamos en esa contemplación, Él nos muestra su voluntad. Él nos transforma. Él nos hace más fuertes, nos hace más valientes, más aguerridos, más decididos. ¿Mm? Nos hace testigos de su poder. Cuando el Señor mandó a los discípulos de 2 en 2, no los mandó solos, los mandó acompañados del Espíritu Santo, de los dones que el Espíritu Santo les había dado. Que ellos no sabían, pero el Espíritu Santo estaba actuando a través de ellos y hicieron las mismas sanaciones y las mismas liberaciones que Jesús estaba haciendo en otros poblados. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos criaturas del Señor. Nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos peregrinos y vamos hacia la patria celestial. Y el día en que el Señor nos llame a su presencia divina, ojalá no hayamos desperdiciado estos momentos maravillosos de oración. Estos momentos maravillosos donde Dios dice, yo te voy a guiar, pero me tenés que adorar. ¿Mm? Yo te voy a liberar, pero me tenés que adorar en espíritu y en verdad. Y cuando Jesús habla con la samaritana, no solo le da esta evangelización, este mensaje, sino que también la libera de todas las ataduras que ella traía. Le sacia la sed, esa sed, esa sed de ser amada, esa sed de ser importante, esa sed de ser correspondida, esa sed de ser admirada, ¿m? Esa sed de sentirse parte de un pueblo, porque ella se sentía rechazada. Y una vez que el Señor, a través de su palabra, la conquista, la enamora, ella se vuelve testigo. Ella va al pueblo y le dice al pueblo, vengan a ver a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Por qué la samaritana se enamoró de este mensaje de Jesús tan rápido? ¿Mm? Porque el Espíritu Santo estaba obrando en ella. Porque Jesús le estaba hablando del Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en su persona. Y el Espíritu Santo la capacitó para llevar el mensaje al pueblo. Ella, que no se relacionaba con el pueblo porque el pueblo la rechazaba, porque ella estaba en pecado, ahora ella llega a hablar libremente al pueblo de quién era Jesús y apenas lo estaba conociendo. O sea que nosotros no tenemos que decir, ay, es que yo estoy muy chiquita en el Señor, yo apenas tengo 1 año, imagínense. Ah, no, yo apenas tengo meses. Ah, no, dichosa usted que tiene ya casi 40 años. Ah, dichoso usted que tiene más de 40, estar en el Señor. Ah, no, yo estaba escuchando a alguien que tenía 15 años y yo decía, qué dichoso. Todos los días, imagínense que 15 años y el año tiene 365 días y cada día tiene 24 horas. A ver, calculadoras, ¿cuántas horas podemos haber pasado? ¿Cuántos minutos podríamos haber pasado a los pies del Señor, adorándolo en espíritu y en verdad en 15 años? Es que no nos hemos dado cuenta que solamente entrando dentro de nuestro aposento, como dice la palabra,
¿Mm? Ahí en tu lugar secreto, ahí en tu cuarto, ahí donde nadie te ve, donde solo Dios te ve, entrar en el aposento y orar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuánto podría ser Dios en nosotros? ¿Mm? ¿De cuántas situaciones nos librará Dios si nosotros dedicamos un momento de oración? Unos 10 minutos, unos 20 minutos, una media hora, una hora. Nosotros teníamos una servidora amiga que decía que, perdón, que para dar una charla de una hora se necesitaba orar 3 horas. Y uno a veces, Santa María Amén, a veces la oración es tan rápida. A veces la oración es tan fugaz, la que hacemos. ¿Mm? Pero buscar genuinamente a Dios, decirle a Dios, Señor, aquí estoy, yo quiero adorarte. Dame las palabras y empieza el Espíritu Santo a fluir con gemidos inefables desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Ustedes creen que saldremos transformados de esa oración? ¿Mm? ¿Ustedes creen que el Señor nos podrá liberar en esa oración? Que el Señor nos dará esa paz, esa armonía conmigo mismo, con el mundo, con los que están a mi alrededor. Y es que no es orar por orar, es orar en espíritu y en verdad. Es entrar dentro de nosotros mismos. ¿Mm? Y decirle al Señor, sin ti nada soy. Sin ti no puedo hacer nada. Todos los santos, si leemos su vida, todos han caído en la cuenta de que sin el Señor no somos nada. ¿Mm? Y lo decía San Agustín en su conversión. Tarde te amé, le decía al Señor. Yo andaba buscándote en todo lado y estabas ahí dentro mío. Estabas ahí esperándome a que yo regresara. Esa es la misericordia de Dios. Y no solo ha estado esperando por nosotros, está esperando por los que están en nuestra casa, con los que están a nuestro lado, o por los que ya se fueron de nuestra casa, pero que siguen siendo miembros de nuestra familia. ¿Mm? Él desea que todo el mundo se salve y nos va a utilizar a nosotros, así como utilizó a la samaritana, a llegarle al pueblo. ¿Y ustedes creen que la samaritana llegó sola? No, llegó con el Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo. Yo aquí nada más estoy transmitiendo una enseñanza y el Espíritu Santo es el que está calando en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes. ¿Mm? Esa sensación que tiene doña Ceci no la estoy dando yo, la está dando el Espíritu Santo en su corazón, porque Él es el único que hace maravillas y que nos conoce y que sabe qué es lo que necesitamos escuchar y que sabe qué es lo que necesitamos en nuestra vida. ¿Mm? El Espíritu Santo testifica sobre lo que Él hace, lo que Dios hace en nosotros. Porque son muchas las obras que Dios hace a nuestro favor, son muchas. Lo que pasa es que a veces no tenemos ojos espirituales para verlos. A veces tenemos tantas heridas, a veces tenemos tanto negativismo, a veces hemos sido decepcionados por tanta gente importante en nuestra vida que estamos acostumbrados a ver la decepción y entonces estamos acostumbrados a ver lo negativo y entonces estamos acostumbrados a criticar y entonces estamos acostumbrados a ver
todo aquello, el punto negro en la página blanca, ¿verdad? Sin embargo, con el Espíritu Santo, Dios permite que veamos todo blanco y solo un puntito negro por ahí. ¿Y qué es ese puntito negro? La acción que Dios, en lo que Dios quiere actuar a través de nosotras en las personas. Porque nosotros vamos a ser sus instrumentos y no tenemos que tener mucho tiempo de estar acá. El único mucho tiempo que tenemos que tener es de estar a los pies del Señor y de decirle, Señor, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Y escoger la mejor parte como María, ¿verdad? Como María ahí escuchando. Ya llegará el momento de servir, pero ese era el momento de escuchar. Y ha llegado la hora. Y ahora es. Lindísimo lo leyó William. Y ahora es. ¿Mm? Cuando los adoradores, cuando los verdaderos, que ni siquiera dice los adoradores, dice los verdaderos. ¿Será que hay unos adoradores de mentira? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que habrá gente que dice que alaba a Dios, pero su corazón está lejos de Él? Nosotros mismos muchas veces hemos estado lejos del Señor y hemos pensado que le estamos adorando. Otra acción del Espíritu Santo en nuestra vida nos ayuda a darnos cuenta de que necesitamos conversión. Era lo que estaba pasando con la samaritana. La samaritana entregó su vida a Jesús por solo esa presencia que Jesús le transmitía. ¿Y cuál era la presencia que Jesús le transmitía? Era la presencia de un Dios misericordioso. Dios nos ilumina si nosotros le abrimos y le dejamos que nos ilumine. Porque saben que Dios respeta. Es todo un caballero. Él respeta lo que nosotros queramos hacer. Y si nosotros queremos vivir como los fariseos o fariseas del tiempo de Jesús, que se golpeaban el pecho, que leían las escrituras, que se las sabían de memoria, pero que su corazón estaba lejos de Él lo respeta. Pero si nosotros en nuestra pequeñez le decimos al Señor que nos haga humildes y que nos permita entrar en su presencia, Él nos lo concede. Lo peor que puede haber en nuestra oración es la soberbia. Lo peor que puede haber en nuestra vida cristiana es el orgullo. Pero cuando nosotros nos reconocemos necesitados y nos reconocemos pecadores, Él nos limpia. Y como decía el profeta Jeremías, que esta cita siempre me viene a la mente cuando estoy dando un tema: conviérteme, Señor, y yo me convertiré. Él quiere que nosotros estemos cerca de Él, pero tenemos que reconocernos necesitados. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Y Dios, que sabe lo que nosotros necesitamos, nos quiere capacitar con sus dones, pero también nos quiere hacer testigos de Él por sus frutos. ¿Mm? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos sus instrumentos, que cuando alguien nos vea a ese amor misericordioso de Dios en nosotros. Que cuando alguien nos vea diga, qué raro, usted no tiene problemas. Y uno dice, sí, ¿por qué? Sí, porque siempre la veo ahí sonriente, con paz, con alegría, con paciencia. Esta cita la encontramos en Gálatas 5:22.
Los frutos del Espíritu Santo, esa conexión con Dios tiene que llegar a un punto donde nosotros podemos disfrutar de los frutos. Cuando se siembra un árbol de naranjas o de cases, ¿cuál es su fruta preferida? O un árbol de, no sé, de uvas, a mí me encantan. ¿Cierto o no que uno está contando el tiempo para ver y hasta lee y se informa en cuánto tiempo florecerá el árbol y cuánto durará para dar los frutos? Uno está esperando esos frutos. Pues el Espíritu Santo cuando viene a nosotros y cuando ve que nosotros nos estamos dejando conducir, nos estamos dejando transformar, nos estamos dejando lavar, nos estamos dejando limpiar, nos estamos dejando convertir, empiezan a aparecer los frutos. ¿Mm? El amor, la alegría, no los voy a explicar porque todos sabemos que son. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Esta semana, para este tema, tuve una prueba que ustedes no tienen idea. Estaba en la iglesia y pusieron, no mentiras, hace 8 días, no fue esta semana, sino hace 8 días. Pusieron un banner donde estaban el horario de las misas, el horario de las confesiones, el horario de la hora santa. Y yo dije, yo iba saliendo ya y, ay, mira, ya tienen ahí el horario. Y me devolví, saqué el teléfono, lo puse así en el banner y pasa una señora y me dice, guarde, vamos a ver si me acuerdo de las palabras, guarde, pero en este tono, guarde ese teléfono. No está viendo que está el Santísimo expuesto. ¡Qué maña! Y yo, hello, está hablando conmigo. Y la vuelvo a ver y sigue caminando rápido. Ay, casi se me sale el hombre viejo o la mujer vieja. Casi me voy a perseguirla para explicarle qué era lo que yo estaba haciendo, pero no se lo iba a explicar de buena forma, ¿verdad? Cuando vuelvo a ver al Santísimo así, me recuerdo que Él es paz, paciencia, amabilidad, bondad, alegría, amor. Lo único que le dije fue, señora, estoy sacándole una foto a esto. Y vuelvo a ver hacia el guarda, me vuelve a ver el guarda y se sonríe y me hace un gesto como así, como, ¿verdad? Y vuelvo, y pasa una señora que en ese momento quiso hacer lo mismo mío y trajo su teléfono para sacar la foto y me dice, está loca esa señora, ¿verdad? Qué regañada le pegó. Y yo dije, ay, gracias a Dios, que no me regañó en el tiempo en donde yo no conocía a Dios. Porque quién sabe qué le hubiera dicho. Seguramente ni me hubiera percatado que ahí estaba el Espíritu Santo, que ahí estaba el Santísimo expuesto. Dios transforma nuestra vida. Y hay gente difícil, ¿o no? Hay gente que la pasa mal, hay gente que tiene mucha amargura, hay gente que es muy negativa, hay gente que no lo logra. Por esa gente tenemos que orar, por esa gente tenemos que interceder y a esa gente tenemos que darle testimonio. Porque si nosotros nos ponemos al mismo nivel de ellos, me gritan, le grito, me maltratan, también lo maltrato, me quita, le quito, ojo por ojo, diente por diente. ¿Mm? En el Antiguo Testamento se enseñaba eso, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, si alguien te quita la túnica,
no se la pidas. Si alguien te pide, ¿cómo es que dice William? Si alguien te pide caminar 1 milla, camina 2. ¿Cómo es Camina que dice? más. Camina más. ¿Ah? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Que seamos tontos? No, que seamos apacibles, que seamos tranquilos. Pero les juro que eso solo lo da el Espíritu Santo. Nadie más, porque nosotros somos de naturaleza pecadora. Nosotros somos de naturaleza rebelde. Somos de naturaleza dura. Si Jesús decía pueblo duro de cerviz. ¿Mm? Hoy el tema, en la primera lectura hablaba de Moisés, que el pueblo ya lo tenía hostigado y estaba pidiendo agua. Y Moisés llega y le dice, Señor, están pidiendo agua. Y entonces dijo, ve y golpea la piedra. Y llega Moisés y dice, les daremos agua. Y golpeó la piedra 2 veces. Y cuando llega Dios y le dice, no pudieron hablar, ¿cómo es que dice? De mí, como de mi esencia de Dios. ¿Mm? Al pueblo. O sea, Moisés ya cansado de tanta quejadera del pueblo de Dios que lo había venido chineando durante el paso del desierto, pero el pueblo de Dios tenía sed y me imagino que no se lo pedían de buenas, pero cuando Dios llega y le dice golpea la piedra, la golpea 2 veces. Dice que brota mucha agua, pero ahí Aarón y Moisés se ganan una sentencia de Dios. Ustedes no llevarán en mi pueblo a la tierra prometida. Y así pasó. Moisés tanto batallar y se quedó en el camino. Sí, por Claro, ahí. llegó a la tierra prometida de allá arriba, porque después en la transfiguración, ¿quién aparece con Jesús? Moisés y Elías, ¿verdad? Pero no llegó a la tierra prometida. Y cuando vamos a Tierra Santa, está en el monte en donde hay una mega basílica y desde ahí se ve la tierra prometida y hay una cruz como con una serpiente enrollada y dice, este es el lugar donde murió Moisés, viendo la tierra que emana leche y miel. ¿Mm? ¿Qué le faltó en ese momento a Moisés? Humildad, bondad, paciencia. ¿Qué le faltaría? Oiga, y qué difícil. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso nos tenemos que confesar cada mes, porque a cada rato pecamos contra esto, porque todavía no tenemos los frutos del Espíritu. Pero qué importante es cuando uno se da cuenta de que el Espíritu Santo es la riqueza más grande que Dios nos puede dar. Y es nuestro auxilio, es nuestro paráclito, es el que nos guía. También en el Evangelio de hoy está el pasaje donde Pedro le dice a Jesús, Jesús dice, hey, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, el que había de venir. Y Jesús lo felicita y dice, te felicito, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo ha revelado nuestro Padre Dios. Pero no había caminado ni 100 metros cuando le dice, Jesús les explica que tiene que irse al Padre y todo lo que va a padecer. Y
y Pedro lo llama aparte y lo increpa. O sea, lo regaña, le habla fuerte y le dice, no, 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 Señor, eso no te va a pasar a ti. Y Jesús le dice, detrás de mí, Satanás, tú hablas, tú piensas como los hombres y no como Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado como los hombres y no como Dios? ¿Cuántas veces hemos hablado como los hombres y no como Dios? ¿Mm? ¿Cuántas veces Jesús nos ha dicho, ok, hágase a un lado usted, porque usted me está echando a perder la obra? Yo a veces digo, uy, Diosito, por favor, que nadie se vaya de la iglesia porque yo le dije una conchada, porque yo mm, no lo atendí, porque no lo atendí bien, porque no le hice el favor, porque no lo auxilié cuando lo necesitaba. Porque tanto que le costó a Jesús hasta la última gota de su sangre, la derramó por la humanidad. Y vengo yo en un gesto de segundos tal vez o de minutos y hago que esa persona se vaya a la iglesia y hago que esa persona se haga atea y hago que esa persona ya no regrese más. Y vean, hubo un grupo de jóvenes que se fue a la Jornada Mundial de la Juventud y todos los papás estábamos esperándolos muy gozosos porque habían ido allá a estar con el Papa y a compartir con otros jóvenes, pero resulta que los coordinadores se habían comportado tan ásperos con ellos que venían todos decepcionados y todos se salieron del grupo. ¿Ustedes pueden creer eso? Y hasta la fecha. Hay muchos que no han vuelto. Y yo digo eso, Dios santo, líbrame de ser un escándalo para aquellos que te necesitan. Los frutos del Espíritu Santo se consiguen entrando en el cuarto secreto, ahí donde el Padre me va a hablar y me va a transformar, porque si no, en lugar de agua dulce, lo que les voy a dar son aguas amargas. Y nadie quiere tomar aguas amargas. ¿Saben por qué? Porque ya todo el mundo ha tomado aguas amargas. Si los cristianos no hacemos la diferencia en la iglesia, no nos estamos llamando cristianos, nos queda grande el nombre. Y esto no es para que nos vayamos, sino más bien para que procuremos estar más cerca, más bien para que procuremos estar ahí a los pies de Jesús, para que cada día trabajemos más en nuestra santificación, porque ya el Espíritu se nos ha sido dado, porque ya el Señor ha dado todo por nosotros, solo necesita que nosotros le digamos todos los días que sí y que seamos humildes y sepamos reconocer nuestra debilidad. Ya voy a ir terminando porque ya el tiempo va volando. ¿Alguien que me quiera leer eso, por favor? El Espíritu Santo anhela que tú comiences una relación profunda, personal con Él. Está esperando para darle poder, plenitud, justicia, una vida guiada por el Espíritu. Gracias, doña Judith, muy amable. El Espíritu Santo anhela. ¿Qué es anhelar? Desea. Es desear con todo el corazón, anhelar. Anhelar es desear con todas las fuerzas. ¿Mm? ¿Qué anhela el Espíritu Santo? Que nosotros comencemos una relación profunda y personal con Él. Nos está esperando para darnos poder. Vea, Jesús cuando se fue, le dijo a los apóstoles y a los discípulos, cosas más grandes de las que yo he hecho, ustedes podrán hacer. ¿Y por qué nosotros no estamos sanando enfermos? ¿Por qué nosotros no estamos orando para que los enfermos se sanen? ¿Por qué nosotros no estamos orando para que las personas se liberen del espíritu del mal? ¿Por qué nosotros no estamos orando? Y no porque estemos
porque estemos haciendo exorcismos, porque eso no nos toca, pero nos toca interceder para que las personas, para que Dios vaya liberando a las personas de esas ataduras de pecado que los han mantenido lejos del Señor. Aquí hay una oración. Vamos a abrir el micrófono y vamos a hacerlas a coro. Mi amor. Sé que no va a sonar al unísono porque todos tenemos un Wi-Fi diferente, ¿verdad? Un internet diferente. Entonces, vamos a leerlo, pero lo vamos a leer para nosotros mismos, pero lo vamos a leer en voz alta. 1, 2, 3. Ven, Espíritu Santo, Envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso de todo, todo en tu luz espléndido, que penetra luz las que almas, penetra las almas, fuente del mayor fuente del tesoro, dulce huésped del dulce alma, huésped del alma, esfuerzo, canso de luego en nuestro el duro luego en el trabajo, duro trabajo, sacrificas, en las pruebas de gozo que enjuga lágrimas y mientras el fulgor de la vida nos enriquece. Mira el vacío del hombre y ve su reflejo por dentro. Mira el poder del pecado Mira el cuando no poder del envías el pecado viento. cuando no Mira la envías el tierra en viento. sequía, sana el Mira la tierra en corazón, sequía, lava sana las el manos, corazón, infunde calor de lava las nuevo. manchas, Toma el espíritu el y hielo, al que tú has escrito. Imparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. tus 7 dones según la Mira fe de las tus fuerzas siervos, a tu bondad y que justicia, salvaste dale al a esfuerzo los su mérito. pero no Salva al que busca salvarse, gozo eterno. Amén. Amén. Gloria al Señor. Espíritu de Dios, vamos a levantar nuestras manos así como si fuéramos a recibir algo. Y sí vamos a recibir algo. Señor, envía el poder de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Aquí estamos. Aquí estamos unidos, pidiendo esa fuerza maravillosa. Queremos dejarte actuar, fuerza de Dios, en mi vida. Te dejo actuar, oh Espíritu Santo, en mi ser. Ven con tu luz e ilumina todas las áreas oscuras de mi vida. Todo aquello en lo que yo te he fallado, oh Señor. Todo aquello en lo que todavía te sigo fallando. Todo aquello que no reconozco que es motivo de tropiezo y de pecado en mi vida. Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos que el poder de tu Santo Espíritu haga maravillas en esta noche, en nuestros corazones. Espíritu Santo, ven a sanar toda raíz de amargura. Ven a sanar toda raíz de soledad. Espíritu de Dios, ven a llenar todo vacío. Ven y sacia nuestra sed. Ven Espíritu Santo y toma esos pensamientos y esos sentimientos que no van de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que tú pones en nosotros el querer y el hacer. Hoy yo te doy permiso para que tú lo hagas en mí. Pon en mi vida el querer y el hacer.
Que todo lo que yo haga y diga sea para gloria y honra de tu santo nombre. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Ven con esos frutos maravillosos. Ven y derrámate sobre nuestra vida. Tú, Señor, eres el único que está con nosotros. Nosotros no hemos tenido que hacer ningún esfuerzo para irte a buscar. El único esfuerzo que debemos hacer es de poner nuestro orgullo, nuestra vanidad y nuestra soberbia. Ahí la pongo en tus manos, Señor. Ven y condúceme. Ven y llévame hasta donde me conviene. Concédeme las cosas que me convienen. Pero dame, Señor, esas riquezas espirituales que solo vienen de ti. Esa fuerza maravillosa. Ese deseo de llevarte a los demás. Ese deseo de cambiar desde lo profundo de nuestro ser, cada día irnos santificando hasta llegar a la plenitud total que es al momento de llegar a tu gloria, Señor. Mientras tanto, somos esta iglesia militante que camina en un desierto quizás, porque quizás hemos hecho de nuestra vida un desierto. Pero aquí estamos, Espíritu de Dios, tú eres agua. Rocía nuestro desierto, empápalo. Los desiertos se volverán estepas, decía el Señor a través del profeta. El Señor Todopoderoso transformará nuestro desierto en campos fructíferos, en campos verdes llenos de árboles donde todo mundo puede llegar a descansar. Haznos instrumentos de tu paz, como te pedía San Francisco de Asís. Haznos instrumentos en tus manos, Señor, que no nos sintamos inútiles, que no sintamos que nuestra vida no vale o que lo que vamos a decir porque no tenemos tanto conocimiento no va a hacer nada en el hermano. Al contrario, Señor, tú utilizas a los que tú quieres. Te doy permiso que me utilices para llegar al hermano y evangelizarlo. Proclamarle tu palabra y tu Santo Espíritu es el que va a hacer la obra en él, en ella, y lo va a convencer de pecado y le va a dar la posibilidad de encontrarse contigo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te pedimos por esta comunidad de Abad. Te pedimos por todas las personas que han sido fieles, estas mujeres y varones que son fieles a tu enseñanza, Señor, y que hoy claman a tu Espíritu Santo para que les des dones y carismas, para que las pongas, Señor, a trabajar en su comunidad, en su familia, para que muchos se conviertan a través de la sabiduría que tú les estás dando. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En ti confiamos, Señor. Bendito seas. Mamita María, tú que eres la madrina de la evangelización y que eres nuestra Madre amorosa. Te pedimos que sigas y te agradecemos todas tus plegarias, toda tu intercesión. Y te rogamos que sigas intercediendo por todo lo que hay en nuestra mente, todas nuestras peticiones y por todo lo que tú sabes que nos falta caminar. Pero lo más maravilloso es que ya empezamos.
Lo más maravilloso es que ya empezamos a conocer y a disfrutar de los manjares de nuestro Dios. Bendito sea, Señor, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.